Llegaron al borde del mar, iluminado por la luna, y volvieron hacia el sur a una carretera en la cual, por lo menos, había algo de tráfico, aunque no mucho. Los demás vehículos eran casi todo camiones. Susan dijo: ¿Quién demonios eres? ¿Cómo encajas tú en todo este asunto? Para comprender esto, respondió él, tienes que comprender primeramente lo de Willow. La confusión y la sospecha volvieron a despertarse en ella. Ni en todo un año pudieron levantar esta ciudad. Además, no me digas que se tomaron tanta molestia solo para extraer información de mí acerca del trabajo que se hace en Milestone. Tienes razón, admitió él. Willow se construyó al comienzo del decenio de los 50. Se proyectó como un modelo perfecto de una pequeña ciudad característica de los Estados Unidos y está siendo constantemente modernizada y refinada. ¿Para qué? ¿Qué falta hace una ciudad típica norteamericana aquí en medio de la URSS? Willow es un centro de entrenamiento, repuso. Allí es donde son instruidos los agentes soviéticos profundos para que piensen como norteamericanos, para que sean norteamericanos. ¿Qué es un agente profundo?, preguntó ella mientras Maggie hacía girar el Chevrolet hacia la pista de la izquierda y rebasaba un pesado y cansino camión de desgarbada fabricación soviética. Cada año, le explicó, entre 3 y 400 niños de inteligencia excepcional de 3 o 4 años de edad son escogidos para venir a Willow. Les son tomados a sus padres, a quienes no se les informa de la finalidad para la cual han sido escogidos, su hijo, y al cual no volverán a ver nunca. Los chicos son asignados a unos nuevos padres que los adoptan en Willow. A partir de ese momento les ocurren dos cosas. Primera, pasan por unas sesiones diarias intensas de adoctrinamiento, destinadas a convertirles en comunistas soviéticos fanáticos. Y créeme, no uso la palabra fanático a la ligera. La mayoría de esos chicos son transformados en fanáticos que hacen parecer a los seguidores de Ayatollah Khomeini unos profesores de Oxford serenos y razonables. Khomeini, sí, como Khomeini. Así que cada mañana hay una sesión de 2 horas de formación doctrinal y, lo que es peor aún, se les adoctrina de modo subliminal mediante grabaciones que son pasadas por la noche, mientras duermen. Suena como si estuvieran creando un pequeño ejército de niños robots, dijo Susan. Eso es precisamente lo que están haciendo. Niños robots, espías robots. En segundo lugar, a los niños se les enseña a vivir como norteamericanos, a pensar como los norteamericanos y a ser norteamericanos. En apariencia, deben ser capaces de pasar por norteamericanos patriotas sin revelar nunca su subyacente devoción fanática a la causa soviética. Solamente se habla inglés americano en Willow. Estos niños crecen sin saber una palabra de ruso. Todos los libros están en inglés. Todas las películas son películas americanas. Los espectáculos de televisión están grabados desde las 3 redes americanas y de diversas emisoras independientes. Toda clase de espectáculos, incluyendo los de entretenimiento, los deportes, las noticias, luego son reemitidos a todas las casas de Willow por un sistema de televisión de circuito cerrado. Estos chicos crecen en el mismo ambiente y con las mismas experiencias que los muchachos norteamericanos reales. Cada grupo de entrenados comparte las piedras de toque sociales con su generación correspondiente de americanos verdaderos. Al cabo de muchos años, cuando los niños de Willow están saturados de cultura norteamericana, cuando las minucias cotidianas de la vida estadounidense se hallan profundamente arraigadas en ellos, son infiltrados en los Estados Unidos con documentos impecables.
por lo general a una edad entre 18 y 21 años. Algunos de ellos son situados en colegios y universidades con la ayuda de historias familiares e informes de escuela superior magníficamente falsificados, que cuando están sostenidas por una red de simpatizantes de los soviéticos dentro de los Estados Unidos no pueden ser discutidos. Los infiltrados encuentran trabajos en diversas industrias, muchas de ellas del gobierno, y pasan 10, 15, 20 años más o menos procurándose puestos de poder y autoridad. A algunos de ellos nunca se les pedirá que hagan ningún trabajo sucio para sus superiores soviéticos. Vivirán y morirán como patriotas norteamericanos, aunque en el fondo de sus corazones saben que son buenos rusos. Otros serán requeridos para sabotaje y espionaje y se les utilizará todo el tiempo. Dios mío, exclamó Susan, ¡qué gastos los de este programa! El esfuerzo maníaco que se necesita para establecer esto y mantenerlo es casi inconcebible. ¿Vale la pena? El gobierno soviético cree que sí, respondió Maggie, y ha habido algunos éxitos asombrosos. Tienen gente situada en puestos delicados dentro de la industria aeroespacial de los Estados Unidos. Tienen graduados de Wilhajow en el ejército, la marina y las fuerzas aéreas. Solo unos cuantos centenares, naturalmente, pero algunos de ellos se han convertido en oficiales de alto rango. Hay graduados de Wilhajow en la directiva de los medios informativos norteamericanos, lo cual proporciona una plataforma perfecta para sembrar desinformación. Desde el punto de vista soviético, lo mejor de todo es que uno de los senadores de los Estados Unidos, 2 congresistas, un gobernador de estado y una veintena de otros personajes políticos influyentes norteamericanos son gente de Wilhajow. Dios mío. El enfado y el miedo que sentía por su situación personal quedaron relegados de momento ante la enormidad de toda aquella conspiración. Y es raro que un graduado de Wilhajow se ha convertido en un agente doble que sirva a los norteamericanos. Quienes salen de Wilhajow están demasiado bien programados, son demasiado fanáticos para convertirse en renegados. El hospital de Wilhajow, donde te mantuvieron, sirve a la ciudad como un centro médico totalmente equipado, mucho mejor que los hospitales de muchas otras partes de la URSS, pero es también un centro de investigación sobre la modificación del comportamiento y del control mental. Su descubrimiento en estas áreas han ayudado a convertir a los muchachos de Wilhajow en la red de espionaje mejor controlada, más dedicada y digna de confianza del mundo. ¿Y tú? ¿Qué me dices de ti, Maggie? ¿Dónde encajas? ¿Y tu nombre es realmente Maggie? No, respondió él. Me llamo Dmitri Nikolnikov. Nací ruso, en Kiev, hace 37 años. Jeff Maggie es mi nombre de Wilhajow. Ya ves, yo fui uno de los primeros chicos de Wilhajow, aunque eso fue en los primeros días del programa, cuando tomaron a jóvenes colegiales e intentaron convertirlos en agentes profundos en 3 o 4 años de entrenamiento, antes de que comenzasen a trabajar exclusivamente con muchachos obtenidos a la edad de 3 o 4 años, y soy uno de los pocos que se les convirtió en doble agente, aunque no lo saben todavía. Lo sabrán cuando te encuentren todos los cuerpos que hemos dejado atrás. Para entonces hará mucho que nos habremos ido. Tienes mucha confianza. He de tenerla, dijo él, dirigiéndole una suave sonrisa. La alternativa es impensable. Una vez más, Susan se dio cuenta de la fuerza singular de aquel hombre, que era una de las cosas que le habían enamorado. ¿Todavía estoy enamorada de él?, se preguntó. Sí. No. Quizás. ¿Qué edad tenías cuando fuiste sometido al entrenamiento de Wilhajow? Como he dicho, eso fue antes de que comenzaran a tomarlos tan pequeños e invirtieran tantos años con ellos. Los reclutamientos entonces eran a los 12 o 13. Yo estuve allí desde los 13 hasta los 18.
Así que terminaste el entrenamiento hace casi 20 años. ¿Por qué no te plantaron en los Estados Unidos? ¿Por qué estabas todavía en Willow cuando yo aparecí? Antes de que él pudiera responderle, el tráfico que tenía delante comenzó a ir más despacio en la oscura carretera. Las luces se frenaron, centelleaban en la trasera de los camiones mientras se amontonaban al llegar a una parada. Maggie apretó los frenos del Chevrolet. —¿Qué pasa? —preguntó Susan, cautelosa de repente. —Es el control de Batum. —¿Qué es? —Un puesto de inspección de pasaportes justo al norte de la ciudad de Batum. Ahí es donde vamos a coger un barco para salir del país. Haces que parezca tan sencillo como irse de vacaciones. Puede resultar algo así, dijo él, si la suerte nos dura un poco más. El tráfico iba avanzando poco a poco a medida que cada vehículo se detenía en el control y cada conductor pasaba sus papeles a un guardia de uniforme, armado con una metralleta que colgaba de su hombro izquierdo. Otro guardia uniformado abría las puertas de la parte posterior de algunos camiones e introducía una linterna. —¿Qué es lo que están buscando? —preguntó Susan. —No lo sé. Esto normalmente no es parte del procedimiento del control de Batum. —¿Nos están buscando? —Lo dudo. Espero que no averigüen que nos hemos ido de Willow hasta cerca de la medianoche, a menos hasta dentro de una hora. Busquen lo que busquen, no parece ser importante. Tienen un aspecto tranquilo. Pasó otro camión. La fila de vehículos avanzó. Ahora había 3 camiones delante del Chevrolet. Probablemente tratan de coger algún traficante de mercado negro con mercancías de contrabando, opinó Maggie. Si nos estuvieran buscando a nosotros, habría muchísimos más de ellos pululando por ahí y serían mucho más exhaustivos en su inspección. ¿Somos tan importantes? Más de lo que crees, dijo él con preocupación. Si te escapas, pierden uno de los golpes de información potencialmente mayores de todos los tiempos. Otro camión se movió a través del control. Maggie dijo: si pudieran romperte y pescar tu mente limpia, conseguirían suficiente información para alterar el equilibrio de poder este-oeste para inclinarlo definitivamente a su favor. Tú eres muy importante para ellos, querida dama. Y tan pronto se den cuenta de que yo he renegado de la causa, tendrán casi tanta ansia de cogerme como de volver a apoderarse de ti. Quizás incluso sea peor conmigo, porque tendrán que averiguar cuántos de sus agentes profundos de los Estados Unidos han quedado comprometidos. ¿Y a cuántos de ellos has comprometido? A todos, contestó él con una sonrisa burlona. Entonces llegó su turno de encararse con el guardia de control. Maggie bajó el cristal de la ventanilla y sacó 2 juegos de papeles. La inspección fue formularia. La documentación volvió a entrar por la ventana casi al instante de haber sido sacada. Maggie dio las gracias al guardia, cuya atención ya estaba vuelta al camión que venía detrás de ellos. Entonces se dirigieron a Batum y Maggie subió el cristal mientras conducía. Un barrido de mercado negro, lo que imaginaba, dijo él. Mientras iban hacia las afueras de la pequeña ciudad portuaria, Susan se dijo: si eras un graduado de Willow a los 18 años, ¿por qué no fuiste plantado en los Estados Unidos hace 19? Lo fui. Yo conseguí mi graduación de colegio allí, un grado médico con especialidad en medicina de modificación del comportamiento. Pero en la época en que había obtenido un trabajo importante con conexiones con el Establishment de Defensa de los Estados Unidos, ya no era un ruso de fiar. Recuerda que en aquellos días los reclutamientos se hacían a la edad de 13 años. Todavía no estaban poniendo a niños de 3 años en el programa de Willow. Yo había vivido 12 años de vida normal en Rusia antes de que hubiera comenzado mi entrenamiento, así que tenía una base para comparar los sistemas de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. No tuve ninguna dificultad en cambiar de lado. Adquirí amor por la libertad. Me fui al FBI y les conté todo acerca de mí mismo y de lo que ocurría en Willow.
Al principio, durante un par de años, me utilizaron como un conducto de datos falsos que ayudara a sonsacar la planificación soviética. Luego, hace 5 años, se decidió que volvería a la URSS como agente doble. Fui arrestado por el FBI. Hubo un gran juicio durante el cual rehusé pronunciar una sola palabra. Los periódicos me llamaron el espía silencioso. Dios mío, lo recuerdo, se hicieron grandes reportajes en aquella época. Se difundió ampliamente que, a pesar de que me habían cogido con las manos en la masa en la transmisión de información reservada, rehusé incluso declarar de qué país procedía. Todo el mundo sabía que era Rusia, naturalmente, pero yo representé ese impresionante papel estoico, lo que dejó muy complacida a la KGB. De eso se trataba. Naturalmente, desde el juicio recibí una larga sentencia de prisión, pero no la cumplí mucho tiempo, menos de un mes. Rápidamente fui intercambiado por la URSS por un agente norteamericano al cual estaban reteniendo. Cuando me llevaron de nuevo a Moscú, fui saludado como un héroe por mantener el secreto del programa de entrenamiento de Guillajo y la red de agentes profundos. Era el famoso espía silencioso. Al final acabaron enviándome a trabajar a mi vieja alma mater, que era lo que la CIA había esperado que sucediera. Y desde entonces has estado pasando información al otro lado, a los Estados Unidos. Sí, poseo 2 contactos en Batún, 2 pescadores que tienen tratos de beneficio limitado con el gobierno, así que poseen sus propias lanchas. Son georgianos, naturalmente. Lo que estamos cruzando ahora es la República Socialista Soviética de Georgia, y muchos georgianos desprecian al gobierno central de Moscú. Yo paso información a mis pescadores y ellos la transmiten a los pescadores turcos con los cuales se encuentran en medio del Mar Negro. Después, de algún modo, llega hasta la CIA. Uno de esos pescadores va a pasarnos a los turcos del mismo modo que pasa documentos reservados. Al menos espero que lo haga. El acceso a los muelles de Batún estaban restringidos. Todos los barcos, incluyendo los de pesca, solo podían ser alcanzados pasando a través de uno de los diversos controles. Había 3 puertas con guardias por la que pasaban camiones con carga. Había una gran puerta que aceptaba solamente vehículos y personal militar, y existían puertas para acomodar a los trabajadores del puerto, pescadores y otros que estaban obligados a acercarse a pie. Susan y Maggie fueron a una de estas últimas. Por la noche los embarcaderos se hallaban mal iluminados, oscuros, excepto alrededor de los controles de seguridad, donde las luces recordaban el resplandor del mediodía. La puerta de entrada estaba vigilada por 2 guardias uniformados, armados con Kalashnikov. Ambos se hallaban enfrascados en una animada conversación que se podía oír incluso fuera de la caseta en la que se encontraban sentados. Ningún guardia se movía de aquel lugar pequeño y caliente. Ninguno quería preocuparse de llevar a cabo una inspección más profunda. Maggie pasó los papeles falsificados suyos y de Susan a través de la ventanilla deslizante. El mayor de los 2 guardias los examinó superficialmente y los devolvió enseguida, sin hacer ni una pausa en la conversación que mantenía con su compañero. La puerta en forma de cadena, coronada de alambre con púas puntiagudas, se abrió automáticamente cuando uno de los guardias de la caseta tocó el botón adecuado. Maggie y Susan caminaron hacia dentro de los muelles sin más explicaciones y las puertas se cerraron tras ellos. Susan siguió cogida del brazo de Maggie y avanzaron en la oscuridad hacia una fila de grandes y oscuros edificios que bloqueaban la vista del puerto. ¿Ahora qué?, susurró Susan. Ahora vamos al muelle de los pescadores y buscamos un barco llamado Golden Net, dijo Maggie. Parece muy fácil, dijo ella con preocupación. Él miró hacia atrás, al control que acababan de pasar, y su cara quedó marcada por el recelo. Leonid Golodkin era el patrón del Golden Net, un pesquero de 30 metros de eslora con una inmensa capacidad de almacenamiento en frío.
Era un hombre rabicundo de aspecto rudo, facciones duras y manos grandes y correosas, llamado por uno de los hombres de su tripulación. Fue a la baranda de la pasarela, donde Maggie y Susan esperaban bajo el débil resplandor amarillo de una luz del embarcadero. Golodkin tenía aspecto amenazador. Jeff, Maggie y él comenzaron a conversar en un rápido y emocional ruso. Susan no podía entender lo que hablaban, pero no hubo dificultad en comprender el humor del capitán Golodkin. Aquel hombre corpulento estaba enfadado y asustado. Normalmente, cuando Maggie tenía información que pasar a Golodkin para transferirla a los pescadores turcos en alta mar, aquellos documentos eran remitidos a través de un tratante de vodka de mercado negro que actuaba en Batún, a 2 manzanas de los embarcaderos. Maggie y Golodkin rara vez se encontraban cara a cara y Jeff nunca había ido al barco. Hasta aquella noche. Golodkin miró los muelles inquieto, buscando observadores curiosos, agentes de policía secreta. Durante un largo y horrible momento, Susan pensó que iba a negarse a embarcarlos. Luego, de mala gana, Golodkin retiró la sección con goznes de la baranda en la parte superior de la pasarela y les hizo apresurarse a través de la abierta puerta de embarque. Ahora que había decidido a regañadientes dejarlos entrar, estaba claramente impaciente por tenerlos abajo, fuera de la vista. Cruzaron la cubierta de popa hasta que una escalera de caracol metálica y bajaron. Siguieron a Golodkin a lo largo de un corredor frío, mohoso, débilmente iluminado, y Susan se preguntó si volvería a estar alguna vez en un lugar que no tuviera algo de secreto y sombrío. Las habitaciones del capitán, al final del pasillo, eran sin duda algunas extrañas, aunque el habitáculo estaba caliente y se hallaba bien iluminado por 3 lámparas. Había una mesa en la cual se veía una copa de coñac mediada. Había también una librería con puertas de cristal, un armario de licores y 4 sillas, incluyendo la que estaba detrás de la mesa. El dormitorio se hallaba separado de la cabina principal por una cortina corrida. Golodkin le señaló 2 de las sillas y Maggie y Susan se sentaron. Dirigieron la atención de Susan al coñac. Maggie le preguntó: «¿Te gustaría una copa de eso?» Ella estaba temblando. El solo pensamiento del brandy la calentó. «Sí», dijo, «lo tomaría con mucho gusto». En ruso Maggie le pidió brandy a Golodkin, pero antes de que el capitán pudiera responder, fueron movidas las cortinas delante del dormitorio, atrayendo la atención de todo el mundo. Movidas y separadas. El doctor Vitebsky entró en la habitación principal. Llevaba una pistola equipada con silenciador y sonreía. Una onda de choque pasó a través de Susan, disgustada por ser traicionada de nuevo, furiosa por ser manipulada a través de una comedia más. Miró a Maggie odiándose a sí misma por haber confiado en él. Pero Maggie parecía estar igualmente sorprendido que ella. A la vista de Vitebsky, Jeff comenzó a levantarse de la silla, buscando su propia pistola en el bolsillo de su abrigo. El capitán Golodkin detuvo su movimiento de sacar el arma y se la quitó. «Leoni», exclamó Maggie en tono acusatorio. Luego dijo algo en ruso que Susan no pudo entender. «No culpes al pobre Leoni», le corrigió Vitebsky. «Él no tenía otra elección que seguir representando junto con nosotros. Ahora siéntate, por favor». Maggie dudó y al final se sentó. Miró a Susan, vio la duda en sus ojos y explicó: «No lo sabía». Ella quería creerle. Su cara estaba cenicienta y había miedo en sus ojos. Tenía el aspecto de quien de repente se encuentra cara a cara con la muerte. Pero él es un buen actor, se recordó a sí misma. Durante algunos días la había engañado. Podía estar engañándola aún. Vitebsky dio la vuelta a la mesa y se sentó en la silla del capitán. Golodkin permanecía de pie junto a la puerta con la cara impermeable. «Estamos informados acerca de ti desde hace 2 años y medio», dijo Vitebsky dirigiéndose a Maggie. La pálida cara de Jeff enrojeció. Su embarazo parecía sincero. «Y conocemos tu contacto con Leoni casi desde que nos enteramos de lo tuyo», continuó Vitebsky. «El bueno del capitán ha estado trabajando con nosotros desde que descubrimos que era uno de tus correos». Maggie miró a Golodkin. El capitán se ruborizó y agitó los pies. «¿Leoni?» se sorprendió Maggie.
Golodkin frunció el ceño, se encogió de hombros y dijo algo en ruso. Susan observaba a Jeff McGee mientras éste contemplaba al capitán. Parecían sinceramente deprimido. A Leonie no le quedaba otra opción que traicionarte, volvió a explicar Vitebsky. Tenemos una fuerte zarpa puesta sobre él. Su familia, por supuesto. No le gusta que le hayamos convertido en un agente doble, pero sabe que le tenemos cogido por las riendas. Ha sido muy útil, y estoy seguro de que seguirá siéndolo al desenmascarar a otros agentes en el futuro. Maggie dijo: durante 2 años más, cada vez que le he pasado documentos a Leonie, nos los ha traído directamente a nosotros, completó Vitebsky. Jugábamos con ellos, los elaborábamos, insertábamos datos falsos para desorientar a la CIA, luego devolvíamos sus paquetes a Leonie y él los entregaba a los turcos. Mierda, exclamó con amargura Maggie. Vitebsky rió, cogió el vaso de brandy y se bebió su líquido ambarino. Susan observaba a los 2 hombres mientras crecía su incomodidad. Empezaba a creer que era cierto que Maggie tuvo intención de salvarla y que había sido traicionado, lo cual significaba que los 2 habían perdido su mejor esperanza de ganar la libertad. Maggie dijo a Vitebsky: si sabías que yo me disponía a intentar rescatar a Susan, ¿por qué no me paraste antes de que la sacase de aquella falsa casa del trueno, antes de que yo destruyese el engaño? Vitebsky volvió a paladear el brandy. Habíamos llegado a la conclusión de que ella no flaquearía. No respondía satisfactoriamente al programa, ya lo viste. Estaba medio loca de miedo, declaró Susan. Vitebsky la miró y afirmó: sí, medio loca, y creo que esto era lo máximo a donde se la podía llevar. Usted no iba a hundirse. Es usted demasiado recia para esto, querida. Es el peor caso. Usted había refugiado en un estado semicatatónico, pero no habría caído en un hundimiento. Usted no. Por consiguiente, decidimos borrar el programa y pasar al plan de emergencia. ¿Qué plan de emergencia?, preguntó Maggie. Vitebsky miró a Leonid Golodkin y habló deprisa en ruso. Golodkin afirmó con la cabeza y salió de la habitación. ¿Qué has querido decir con eso?, preguntó Maggie. No le contestó. Se limitó a sonreír y cogió de nuevo la copa de brandy. Susan se dirigió a Maggie. ¿Qué está ocurriendo? No lo sé. Él adelantó la mano y después de una breve duda, Susan la cogió. Jeff le dirigió una sonrisa de ánimo, pero muy débil y nada convincente. Detrás de la sonrisa ella vio el miedo. Vitebsky comentó: es un excelente brandy. Debe ser género del mercado negro. No se puede comprar nada de esta calidad en las tiendas, a menos que acudas a uno de esos establecimientos reservados a los altos dirigentes del partido. Tendré que preguntarle al bueno del capitán el nombre de su proveedor. Se abrió la puerta y entró Leonid Golodkin. Lo acompañaban 2 personas. Uno de los recién llegados era Jeffrey McGee. La otra era Susan Thornton. 2 socias más. Incluso iban vestidos igual que Jeff y Susan. Las venas de Susan parecieron cristalizar en frágiles tubos de hielo cuando se quedó mirando a su propio duplicado. La falsa Susan sonrió. El parecido era extraordinario. Con la cara exangüe, los ojos desorbitados, el auténtico Jeff McGee miró a Vitebsky e inquirió: ¿qué demonios es esto? El plan de emergencia, repuso Vitebsky. Lo teníamos en reserva desde el principio, aunque no te lo dijimos a ti, por supuesto. La falsa Susan le dijo a la verdadera: es de lo más fascinante estar en la misma habitación que tú, por fin. Susan se sorprendió. Habla exactamente igual que yo. El falso McGee explicó: hemos estado trabajando con grabaciones de vuestras voces durante casi 1 año. Hablaba exactamente igual que el verdadero McGee. Vitebsky sonrió a los dobles con lo que parecía orgullo paternal. Luego le dijo a McGee de verdad: os pegaremos un tiro y os echaremos por la borda en medio del Mar Negro. Estos 2 irán a los Estados Unidos en vuestro lugar. Nuestra Susan volverá a trabajar en la Milestone. Se volvió a Susan y dijo: querida, habría sido muy provechoso que hubiéramos logrado quebrantarte. Nos hubiera proporcionado una gran posición de partida. De todos modos, todavía conseguiremos la mayor parte de lo que deseábamos situando a tu doble en tu despacho de Milestone.
Necesitaremos mucho más tiempo. Eso es todo. Dentro de un año o así habremos descubierto todo lo que tú podías habernos contado. Y si nuestra pequeña trampa puede sustituir durante más de un año, acabaremos obteniendo incluso más datos de los que tendríamos para haber sacado a ti. Se volvió a Jeff. Esperamos que tu doble encuentre un lugar en el estamento norteamericano de la información, quizá dentro de la investigación del control del comportamiento, lo cual nos proporcionará otro elemento bien situado. No os dará resultado, vaticinó McGee. Pueden hablar como Susan y como yo, y vuestros cirujanos han hecho un trabajo muy bueno al lograr que se nos parecieran, pero ningún cirujano puede alterar las huellas dactilares. Cierto, admitió Vitebsky, pero mira, para personas con niveles de alta seguridad, los Estados Unidos disponen de un sistema especial de archivo y recuperación de huellas digitales. Se llama SIDEPS, Security ID Protection System. Forma parte de un ordenador del Departamento de Defensa, el cual nos hemos ingeniado para tener acceso. Podemos simplemente extraer la representación electrónica de vuestras huellas digitales y sustituirlas por las representaciones electrónicas de las vuestros dobles. En esta época de almacenamiento centralizado de datos informáticos no es necesario cambiar las huellas reales, solo necesitamos cambiar la memoria del ordenador. Saldrá bien, dijo en voz baja Susan, afligida por la imagen mental de su cuerpo lanzado por la borda del Golden Net a las aguas frías del Mar Negro. Claro que saldrá bien, convino Vitebsky en tono alegre. En realidad, habríamos enviado los dobles a Estados Unidos, incluso si vosotros hubierais venido abajo y nos hubieseis contado todo lo que queríamos saber. Vitebsky acabó el brandy de su copa, lanzó un suspiro de aprobación y se levantó manteniendo la pistola en la mano. Capitán, mientras cubra esos dos, sírvase maniatarlos con eficacia. Golodkin ya tenía la cuerda. Hizo ponerse en pie a McGee y a Susan mientras les ataba las manos a la espalda. Ahora, dijo Vitebsky, llévelos a un lugar muy reservado y seguro. Dirigiéndose a McGee y Susan les anunció: vuestros gemelos os visitarán más tarde. Tienen que haceros diversas preguntas acerca de vuestras costumbres íntimas, algunos detalles que les ayudarán a perfeccionar sus imitaciones. Sugiero que le digáis la verdad porque algunas de las preguntas están formuladas para poner a prueba vuestra sinceridad, pues ellos ya conocen las respuestas. Son la clave para descubriros, y si no respondéis como corresponde, os irán cortando a pedacitos hasta que estéis convencidos de que lo que más os conviene es cooperar. Susan miró al socias de McGee. El hombre estaba sonriendo. No era una sonrisa agradable. Se parecía a McGee en todo en menos una cosa. No había comprensión y sensibilidad en sus ojos. Parecía capaz de torturar a un adversario hasta lograr una sumisión sangrienta, agonizante. Susan se estremeció. Diré adiós ahora, dijo Vitebsky. Dejaré el barco antes de que se ponga en marcha. Sonrió satisfecho. Bon voyage. Golodkin condujo a McGee y a Susan adentro del pasillo, mientras Vitebsky se quedaban atrás en la cabina del capitán con los socias. En un frío silencio, rehusando contestar a cualquier otra cosa que dijera McGee, Leonid Golodkin los escoltó hasta otra escalera y les bajó a las entrañas del barco hasta la bodega, a los compartimentos anexos a las mercancías. Aquel lugar emanaba un desagradable olor a pescado. Los llevó a un pequeño armario de almacenamiento al pie de la escalera. No tenía más que 4 metros por un lado. De las paredes colgaban rollos de cuerda de recambio enroscados y trenzados junto a los escobones o en montones sobre el suelo. También había colgadas muchas herramientas, incluyendo garfios y pinchos. Había 4 juegos de poleas de distintos tamaños y canastas llenas de piezas de recambios para las máquinas.
Golodkin hizo que se sentara en el suelo desnudo, que estaba frío como el hielo, les ató los pies y luego comprobó que las cuerdas de sus manos estuvieran bien anudadas. Cuando se marchó, apagó las luces y cerró la puerta dejándolos sumergidos en una negrura total. «Estoy asustada», murmuró Susan. Maggie no contestó. Ella le oyó forcejear, retorcerse, debatirse con algo. «¿Jeff?» Él lanzó un gruñido. Estaba esforzándose contra algo en la oscuridad, comenzando a respirar con dificultad. «¿Qué es lo que estás haciendo?», preguntó ella. «Shh», la interrumpió él secamente. Poco después unas manos se movieron a tientas sobre Susan, la cual casi gritó de sorpresa antes de darse cuenta de que era McGee. Se había liberado y ahora estaba palpando las ataduras de ella. Mientras le desataba las cuerdas de las manos, puso la boca contra su oído y habló con el susurro más suave posible. «No creo que haya nadie escuchándonos, pero hemos de tener mucho cuidado. Cuando Golodkin revisó los nudos, no los apretó. Lo que hizo fue aflojarlos». Las manos de ella quedaron libres de las cuerdas. Se frotó las muñecas irritadas, poniendo en su boca en el oído de McGee en la oscuridad e inquirió. «¿Qué más hará para ayudarnos?» «Probablemente nada», musitó McGee. «Ya se ha arriesgado bastante con eso. De ahora en adelante no podemos contar más que con nosotros. No se nos dará otra oportunidad». Se separó de ella y se puso en pie. Buscó a tientas en la oscuridad durante un rato hasta que logró encontrar el interruptor de la luz. Lo accionó. Antes de que McGee se separase del interruptor, Susan sabía ya lo que iba a hacer y tembló de repulsión. Tal como se había imaginado, se fue derecho a los garfios de mango largo de pescador que colgaban de la pared y sacó dos de ellos de los soportes. Las puntas de los ganchos eran peligrosamente afiladas. La luz destellaba en los extremos. Susan tomó una de las armas cuando Jeff se la dio, pero susurró. «No puedo». «Tienes que poder. Oh, Dios mío, ¿tu vida o la de ellos?», murmuró el apremiante. Ella sintió. «Puedes hacerlo», dijo él, «y si tenemos suerte será fácil. Ellos no esperan nada. Estoy seguro de que no saben que Golodkin nos ha encerrado en una habitación llena de armas de mano». Susan observó mientras Jeff decidía cuáles eran las mejores posiciones para lanzar un ataque por sorpresa. Se situó donde él le dijo. Maggie volvió a apagar la luz, en la oscuridad más profunda que Susan había conocido jamás. Jeff McGee oyó un ruido furtivo, crujiente, en la oscuridad. Se puso tieso, levantó la cabeza y escuchó con atención. Entonces se dio cuenta de lo que era y se relajó. Llamó suavemente a Susan. «Es solo una rata». Ella no contestó. «¿Susan?» «Estoy bien», respondió en voz baja desde su posición al otro lado de la pequeña cabina. «Las ratas no me preocupan». A pesar de su angustiosa situación, Maggie sonrió. Esperaron durante largos, cansados minutos. El Golden Net se estremeció de repente y la cubierta comenzó a vibrar cuando los motores se pusieron en marcha. Después sonaron las campanas en otras partes del barco. Las vibraciones se hicieron diferentes cuando por fin las hélices del barco comenzaron a batir en el agua. Más minutos, más espera. Llevaban en marcha al menos 10 minutos, quizás un cuarto de hora, lo suficiente para encontrarse fuera del puerto Batún, antes de que finalmente hubiera un sonido en la puerta. Maggie se puso tenso y levantó el garfio. La puerta se deslizó hacia adentro y la luz se desparramó desde el corredor. Los dobles entraron, primero la mujer y luego el hombre. Maggie se hallaba situado a la izquierda de la puerta, casi detrás de ella. Salió, movió el garfio y enganchó el punto crítico a través de la barriga de su propio gemelo, justo cuando el hombre encendía las luces de la cabina, aunque sentía asco por el repentino derramamiento de sangre y le desazonaba lo que tenía que hacer. No vaciló en llevarlo a cabo. Maggie movió el gancho de largo mango, haciéndolo girar dentro de su gemelo, intentando abrirlo en canal. El falso Maggie se derrumbó sangrante
a los pies del auténtico. Cayó como si fuera un pez, demasiado sorprendido y destrozado por el desbordamiento de dolor. Ni siquiera pudo gritar. La mujer tenía una pistola. Era la misma pistola equipada con silenciador que Vitebsky había estado sosteniendo en la cabina del capitán. Tropezó hacia atrás sorprendida y disparó un tiro casi silencioso a Maggie. Falló. Volvió a disparar. Maggie sintió el tirón de la bala en su manga, pero se había librado por segunda vez. A la espalda de la falsa Susan, la Susan verdadera, salió detrás de un montón de canastas y lanzó el otro garfio. La sangre brotó como una explosión del cuello de la doble. Los ojos se le salieron de las órbitas y la pistola cayó de su mano. El corazón de Maggie se retorció dentro de su pecho. Aunque sabía muy bien que estaba presenciando la muerte de la doble, se quedó sobrecogido por el terrible cuadro que ofrecía el gentil cuello de Susan, atravesado por el gancho de hierro y la bella boca de Susan expulsando sangre. La falsa Susan cayó de rodillas. Luego se volcó sobre un costado, con los ojos fijos, los labios separados en un grito que no llegaría nunca a sonar. Maggie se volvió y miró al otro, a la copia fiel de sí mismo. El hombre estaba sosteniendo su vientre abierto, intentando mantener los intestinos dentro de su abdomen. Su cara se hallaba desencajada y contraída por la agonía, y para suerte la suya, la luz de la vida se fue de repente de sus ojos. Ha sido como ver un ensayo de mi propia muerte, pensó Maggie, cuando se inclinó para mirar la cara del doble. Se sentía frío y vacío. Nunca le había gustado matar, aunque siempre había sido capaz de hacerlo cuando fue necesario. Sospechó que ya no lo podría hacer nunca más, por muy preciso que fuera. Susan se apartó de los cadáveres, se refugió en un rincón, se apoyó en la pared y se estremeció violentamente. Maggie cerró la puerta. Más tarde, aquella noche, en su camarote que había sido reservado para la falsa Susan y el falso Maggie, Susan, que se hallaba sentada en el inferior de las dos literas, preguntó: ¿Sabe Golodkin de cierto quiénes somos? De pie junto al ojo de buey, mirando hacia el mar oscuro, Maggie respondió: Lo sabe. ¿Cómo puedes estar seguro? No te ha dicho ni una palabra porque sabe que no le puedes contestar en ruso. Así que ahora regresamos y empezamos a suministrar material trucado a los rusos, pero ellos se creen que ese material verídico que procede de sus dos dobles. Sí, dijo Maggie, siempre que podamos adivinar qué canales usaban ellos para sacar la información. Estuvieron sentados en silencio durante un rato. Maggie parecía fascinado con el océano, aun cuando pudiera ver muy poco de él en la oscuridad. Susan se miraba las manos, buscando huellas de sangre que hubiera dejado sin borrar. Al cabo de un rato preguntó: ¿Se quedó allí aquella botella de brandy que dejó Golodkin? Sí, necesito un trago. Te pondré uno doble, respondió Maggie. En el mar, poco después del amanecer, Susan se despertó con un grito ahogado en su garganta, jadeando y gimiendo. Maggie dio la luz. Por un momento Susan no pudo recordar dónde se encontraba. Luego cayó en la cuenta. A pesar de saber dónde estaba, no pudo dejar de jadear, porque su sueño todavía la dominaba, y era un sueño que ella pensó que podía ser realidad también. Maggie, que había saltado de la litera superior, se arrodilló delante de la de ella. Susan, todo marcha bien, de verdad. Estamos en el mar y vamos a conseguirlo. No, dijo ella. ¿Qué quieres decir? La tripulación. ¿Qué pasa con la tripulación? Hatch, Jellicoe, Quince, Parker, todos son miembros de la tripulación. No, replicó él. Estaba soñando. Están aquí, aseguró ella aterrorizada. La intriga ha terminado, la tranquilizó Maggie en tono paciente. No va a empezar de nuevo. Están aquí, maldita sea. Él no pudo calmarla. Tuvo que llevarla por todo el barco cuando la tripulación comenzó la faena del día. Tuvo que enseñarle todas las dependencias de a bordo y hacerle ver a todos los tripulantes para demostrarle que Hatch y los demás no estaban a bordo. Tomaron el desayuno en su cabina, donde pudieron hablar sin exhibir ante Golodkin el hecho de que Susan no sabía hablar ruso. Ella dijo:
¿Dónde localizaron a los socios de Hatch y los otros? Los agentes soviéticos de los Estados Unidos obtuvieron fotografías de Hatch y de sus amigos en los archivos de diarios y colegios, contestó McGee. Se realizó una búsqueda de rusos que se pareciesen, aunque fuera vagamente, a los 4 hombres de la hermandad, y luego se consiguió el perfeccionamiento con la ayuda de la cirugía plástica y el sabio uso del maquillaje. Los ojos de Hatch, lentes de contacto especiales, como en una película de Hollywood. ¿Qué? Efectos especiales, sí, supongo que fueron dignos competidores de Hollywood. ¿Y el cadáver de Jerry Epstein? Un horrible trabajo, ¿no? Ella comenzó a temblar sin poder controlarse. La calmó él. Tranquila, tranquila. Susan no podía dejar de temblar. Jeff la sostuvo. Ella se sintió mejor al día siguiente en el barco turco, después de que hubiesen realizado el traslado. Sus lugares para dormir eran más confortables, más limpios, y la comida también era mejor. Durante un almuerzo de fiambres y quesos, ella le dijo a McGee: «Debo ser importante para los Estados Unidos para que te juegues el tipo para sacarme de aquí». Él dudó y luego dijo: «Bien, ese no era el plan original». «¿Cómo?» «No se esperaba que te sacase». Ella no entendía. McGee continuó: «Se esperaba que yo te matase antes de que el programa de Idaho tuviera oportunidad de funcionar contigo. Un poco de aire en una aguja hipodérmica y ¡pum!, una embolia cerebral mortal. Algo así, algo que nadie pudiera atribuirme. De este modo yo me quedaría en el lugar y no habría ocasión de que los soviéticos te quebrantaran». La sangre se había ido de la cara de Susan. De repente había perdido el apetito. «¿Por qué no me mataste?» «Porque me enamoré de ti». Ella le miró fijamente, pestañeando. «Es verdad», insistió Jeff. «Durante las semanas en las que estuvimos preparándote para el programa, trabajando contigo, implantando las sugerencias hipnóticas que te enviaron al puesto de sheriff y a la casa de los Shipta, yo me impresioné por tu fuerza, tu gran voluntad. No fue fácil organizarte y manipularte. Tenías agallas». ¿Te enamoraste de mis agallas? Él sonrió. «Algo así». ¿Y no pudiste matarme? No. Se pondrán furiosos contigo en los Estados Unidos. Al diablo con ellos. 2 noches después, en un dormitorio de la residencia del embajador de Estados Unidos en Estambul, Susan se despertó gritando. Llegaron corriendo la doncella, un hombre de seguridad, el embajador y McGee. «El personal de la casa», dijo Susan agarrándose a McGee. «No podemos confiar en el personal de la casa». Jeff objetó: «Ninguno de ellos se parece a Hatch». «¿Cómo lo sé? Yo no los he visto a todos», arguyó ella. «Susan, son las 3 de la mañana», le recordó el hombre de seguridad. «Tengo que verlos», insistió frenética. El embajador la contempló por un momento, miró a McGee y luego le dijo al hombre de seguridad: «Reúna al personal». Ni Hatch, ni Quist, ni Jellicoe, ni Parker estaban empleados por el embajador de los Estados Unidos en Turquía. «Lo siento», se disculpó Susan. «No pasa nada», le aseguró McGee. «Voy a necesitar tiempo», dijo ella excusándose. «Naturalmente que lo vas a necesitar. Quizás el resto de mi vida». Una semana después, en Washington, en una suite de hotel que estaba pagada por los Estados Unidos, Susan se fue a la cama con McGee por primera vez. Se entendieron muy bien. Sus cuerpos encajaron como piezas de un rompecabezas. Se movieron juntos con fluidez, a un ritmo perfecto, como la seda. Aquella noche, por primera vez desde que había dejado Idaho, durmiendo desnuda con Jeff, Susan no soñó. Fin del libro.